Continuamos con las noticias del mundo ahora en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez y aquí están los titulares. Terminó en Abu Dhabi la primera jornada de reuniones entre Kiev y Moscú mediadas por Washington. En paralelo al encuentro, municiones de racimo rusas mataron al menos a 7 personas en un mercado de Donetsk y el Kremlin dijo que seguirá combatiendo hasta que Volodymyr Zelensky tome decisiones que pongan fin a la guerra. Un ataque de Israel mató al menos a 20 personas en la ciudad de Han Yunis y en Ciudad de Gaza. Mientras tanto, siguen los intercambios retóricos entre Tel Aviv y la Organización Mundial de la Salud por la apertura efectiva del paso de Rafah en la frontera con Egipto. Y el gobierno de Estados Unidos reducirá en 700 el número de agentes del ICE en Minnesota. Aún así, unos 2.000 permanecerán desplegados tras las protestas y el masivo rechazo a las violentas redadas antimigrantes que dejan ya 2 muertes de ciudadanos y múltiples heridos. Además, en este bloque iremos en directo a Turquía con nuestro corresponsal Adrià Rocha para hablar de las denuncias de maltrato a migrantes que intentan cruzar a Grecia. En ese contexto, un buque de la Guardia Costera griega y una embarcación que transportaba migrantes colisionaron en el mar Egeo, causando la muerte de 15 personas. Ya lo veremos. Primero el informativo. Comenzamos con las noticias de la guerra de Ucrania. Finalizó la primera jornada en la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania con la mediación estadounidense en Abu Dhabi. El principal punto de bloqueo sigue siendo el control del Donbass, donde los rusos siguen avanzando. Y mientras las conversaciones sucedían, Rusia atacó con bombas racimo un mercado de Donetsk, dejando al menos 7 muertos. Mismo formato, mismo equipo y mismo lugar. Este miércoles empezó en Abu Dhabi una nueva ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania con la mediación de Estados Unidos. El objetivo, encontrar una solución a la guerra. En las últimas 48 horas, ataques rusos afectaron zonas civiles e infraestructuras energéticas. Y ayer Donald Trump advirtió a Vladimir Putin. Sí, quiero que ponga fin a la guerra. He hablado con él. Quiero que ponga fin a la guerra. En la mesa de negociaciones están Rustem Umerov por Ucrania, antiguo ministro de Defensa, reconocido diplomático, e Igor Kostyukov por parte de Rusia, jefe de inteligencia militar y sancionado por Occidente. También están presentes los habituales emisarios especiales de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. Sin embargo, en Kiev los ucranianos no creen en que las negociaciones puedan dar resultados. Esperemos que la reunión cambie algo, pero no creo que nada vaya a cambiar para nosotros. Nosotros no haremos concesiones y ellos tampoco las harán. El principal punto de bloqueo de las discusiones es el Donbass, en las regiones de Donetsk y Lugansk. Rusia quiere ocuparlas en su totalidad, mientras que Ucrania desea el cese de los combates en la línea del frente y la creación de una zona desmilitarizada. El tiempo corre en contra de Ucrania, ya que Rusia sigue avanzando en el campo de batalla. Al ritmo actual podría ocupar todo el Donbass en 1 año y medio, según los cálculos de la agencia France Presse. Los presidentes de Rusia y China sostuvieron una conversación por videollamada en la que elogiaron su relación bilateral. Durante el encuentro transmitido por la televisión estatal rusa, Vladimir Putin dijo que el trato entre ambas potencias era un factor estabilizador en un creciente momento de turbulencia global, mientras que Xi Jinping abogó por lo que llamó un gran plan para impulsar las relaciones. En cuanto a la situación internacional, en medio de la creciente inestabilidad, la alianza de política exterior entre Moscú y Beijing sigue siendo un importante factor de estabilización. Estamos dispuestos a continuar la estrecha coordinación en asuntos globales y regionales, tanto a nivel bilateral como en todas las plataformas multilaterales, en la ONU, la BRICS, la OCS y otras. Continuamos con información de Medio Oriente. Al menos 20 palestinas y palestinos, entre ellos 7 niños, murieron en nuevos bombardeos israelíes reportados este miércoles, según las autoridades sanitarias de Gaza, y a pesar del cese del fuego pactado en octubre del año pasado. Esta jornada también ha estado marcada por el cierre temporal del paso fronterizo de Rafah, que reabrió hace 3 días. Más detalles con William Gassó.
carpas destrozadas en el campo de refugiados de Al-Mawasi en el sur de la Franja de Gaza. Son consecuencias de los nuevos ataques que dejaron varios muertos en el enclave palestino. Entre ellos se encuentran al menos 7 niños y un médico de la Media Luna Roja que llegó inmediatamente en el sitio para ayudar a las víctimas. Los bombardeos también alcanzaron el norte del territorio palestino y el barrio de Al-Tufa en el este. Estábamos durmiendo en nuestra casa cuando empezaron a caer proyectiles y disparos. Estábamos tranquilamente sentados en nuestra casa, lejos de la línea amarilla. ¿Qué podemos hacer ante las acciones de los israelíes y lo que nos hacen sufrir? Estos ataques ocurren 3 días después de la reapertura del punto fronterizo de Rafah. El paso con Egipto fue cerrado durante varias horas el miércoles por razones de seguridad, según Israel. Luego se reabrió y se reanudó la actividad en la frontera, indicó una fuente egipcia a la agencia Reuters. Pero aunque puedan pasar al país vecino algunos pacientes, la situación humanitaria sigue siendo muy dura en Gaza. La ocupación ataca a los civiles y al personal médico e impide la entrada de medicamentos y suministros médicos como si todavía estuviéramos en estado de guerra. La reapertura del paso fronterizo de Rafah constituye una etapa crucial del cese al fuego acordado en octubre pasado entre Israel y Hamas. Un cese al fuego constantemente violado. Más de 560 gazatíes murieron bajo fuego israelí desde que entró en vigor, según las autoridades del enclave. Y en más noticias, Estados Unidos e Irán se reunirán este viernes, previsiblemente en Omán y no en Turquía, como lo indicó Teherán, para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Los diálogos cambiarían de sede tras el pedido de la República Islámica en medio de tensiones y el despliegue de fuerzas estadounidenses en el mar Arábigo y temores de una nueva confrontación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, no confirmó el cambio de sede del encuentro, pero dijo que Washington está listo para reunirse. Jesús Yajure nos amplía. Estados Unidos e Irán retomarán diálogos con cambio de sede y un objetivo que de momento parece común: desescalar las tensiones y evitar una confrontación. Teherán, que pidió el traslado de las negociaciones desde Turquía a Omán, quiere que se centren únicamente en su programa nuclear, mientras Trump ejerce presión para un acuerdo. ¿Sobre Irán seguirán las negociaciones esta semana? Sí. ¿Dónde ocurrirán? En todas partes están negociando. Les gustaría hacer algo y veremos si se logra algo. Tuvieron la oportunidad de hacerlo hace un tiempo y no funcionó. Y lanzamos la operación Martillo de Medianoche. No creo que quieran que eso vuelva a suceder, así que quieren negociar. Los delicados diálogos ocurrirán el viernes en medio de amenazas, retórica, tensiones diplomáticas, el despliegue militar estadounidense y varios incidentes. El martes, un avión caza F-35C de la Marina estadounidense derribó un dron Shahid iraní que se aproximaba al portaaviones USS Abraham Lincoln. Pese a esto, Irán parece cambiar la dirección y acoge las negociaciones, pero no sin condiciones. He dado instrucciones a mi ministro de Relaciones Exteriores para que siempre que exista un entorno adecuado, libre de amenazas y expectativas irrazonables, lleve a cabo negociaciones justas y equitativas, guiadas por los principios de dignidad, prudencia y conveniencia. Analistas creen que el giro sugiere que el presidente Pezeshkian recibió la aprobación del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, para retomar los diálogos, algo que el clérigo había descartado. En Jerusalén, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aconsejó al enviado especial de Trump, Steve Witkoff, a no confiar en Teherán. Israel pide que cualquier pacto incluya el retiro de todo uranio enriquecido, el cese del enriquecimiento de uranio y limitar el programa de misiles balísticos y el fin del respaldo de Teherán a sus proxies o milicias. Irán ha destacado que su programa de misiles balísticos es una línea roja en la que no cederá. Witkoff se dirige ahora a Turquía y se prevé que sostenga reuniones con representantes de la República Islámica, según confirmó la Casa Blanca. En Estados Unidos, Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, anunció el retiro de 700 agentes federales de control de inmigración de Minnesota, aunque cerca de 2.000 permanecerán en la zona. El gobierno Trump ha desplegado a miles de agentes de inmigración armados en Minneapolis y sus alrededores para detener y deportar migrantes, lo que ha provocado protestas masivas y acciones de rechazo contra la presencia del ICE. Sin embargo, Homan declaró que la reducción del despliegue se debía en parte a la cooperación sin precedentes que estaba recibiendo de los alguaciles electos de Minnesota, quienes administran las cárceles del condado.
My goal with the support of President Trump is to achieve a complete drawdown. Mi objetivo con el apoyo del presidente Trump es lograr una reducción completa y poner fin a esta oleada lo antes posible. Pero esto depende en gran medida del cese de las actividades ilegales y amenazantes contra ICE y sus socios federales que estamos viendo en la comunidad. No reduciremos el personal que brinda seguridad a nuestros agentes. No permitiré que nuestros agentes corran riesgos, por lo que no reduciremos el personal que brinda seguridad y responde a incidentes hostiles. Y en información de Reino Unido, este miércoles tiene lugar en el Parlamento británico una sesión de debate sobre Peter Mandelson, el laborista vinculado con el pederasta Jeffrey Epstein, que fue nombrado a principios de 2025 como embajador en Estados Unidos, cuando ya había informaciones de su relación personal con el delincuente sexual estadounidense. El primer ministro Keir Starmer acordó la publicación de los documentos que llevaron a ese nombramiento, mientras se enfrenta la presión de la oposición por el escándalo. Marta Moya con los detalles. La tormenta Mandelson sacude al Reino Unido. El Parlamento británico pone en la lupa al primer ministro Keir Starmer por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Estados Unidos, un cargo que asumió a principios de 2025 con el inicio del segundo mandato de Trump y que ya estaría contaminado por los vínculos previos entre el destacado laborista y el depredador sexual Jeffrey Epstein. Señor presidente, le hice al primer ministro una pregunta muy específica. ¿Sabía que Mandelson había continuado su amistad con Epstein después de la condena? Dice, si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, pero lo sabía. En enero de 2024, un periodista del Financial Times le informó al primer ministro que Mandelson había permanecido en la casa de Epstein incluso después de la condena por prostitución infantil. Entonces, ¿olvidó el primer ministro este hecho convenientemente o decidió que valía la pena correr el riesgo? Mandelson fue despedido en septiembre de 2025, tras la publicación de correos electrónicos entre él y Epstein. Sin embargo, el premier británico niega que conociera la dimensión del escándalo. Señor presidente, como la Cámara esperaba, pasamos por un proceso. Hubo una diligencia y luego una verificación de seguridad por parte de los servicios de seguridad. Lo que se desconocía era la profundidad, la magnitud y el alcance de la relación. Mintió sobre eso a todo el mundo durante años. Tras las presiones del Partido Conservador, el gobierno de Starmer acordó publicar los documentos que arrojan luz sobre el nombramiento de Mandelson como embajador. En el centro de la polémica, la presunta información confidencial británica compartida con Epstein, como un informe interno que analizaba una posible venta de activos del gobierno británico o el inminente rescate del euro en 2009. Ha traicionado a nuestro país, ha mentido repetidamente y es responsable de una larga serie de engaños. Pero este momento exige no solo la indignación, sino acción. Peter Mandelson renunció esta semana a la Cámara de los Lores y enfrenta una investigación por presunta mala conducta en un cargo público, un delito que en Reino Unido está penado con la cadena perpetua. Noticias de Colombia. El Clan del Golfo, principal cartel del narcotráfico del país, anunció que suspenderá las negociaciones de paz que se desarrollan en Qatar con el gobierno de Gustavo Petro, luego de que el presidente acordó atacar a su líder en cooperación con Donald Trump. Los mandatarios pactaron este martes en la Casa Blanca priorizar las acciones militares y de inteligencia contra 3 mandos criminales colombianos, entre ellos alias Chiquito Malo, el jefe del clan. El gobierno y el Clan del Golfo habían anunciado en septiembre que iniciaron conversaciones en Qatar con miras al desarme a cambio de beneficios legales. Y es la hora de ir en directo a Turquía. Allí en Estambul está nuestro corresponsal Adrián Rocha para hablar de la crisis migratoria con Grecia. Uno de los últimos incidentes fue el choque de un buque de la Guardia Costera griega y una embarcación que transportaba migrantes en el mar Egeo, causando la muerte de 15 personas. Adrián, hablemos sobre esto, cuáles fueron las circunstancias y lo que se sabe de este accidente mortal. Buenos días, Ángela. Pues las circunstancias ahora mismo son poco claras, sobre todo porque tan solo tenemos la versión de la Guardia Costera griega que asegura que ayer por la noche, durante las horas de la noche de este martes, este miércoles, una lancha que transitaba el curso ilegal del mar Egeo entre Turquía y Grecia en dirección a la isla griega de Quíos se abalanzó a toda velocidad contra una embarcación de la Guardia Costera griega, lo que acabó con la destrucción de esta pequeña lancha y la precipitación al mar de todos sus entre 30 y 35 miembros que la llevaban, sobre todo todos ciudadanos afganos. Esto acabó con la muerte de 15 personas que estaban en esta lancha. Sin embargo, esta es tan solo la versión de la Guardia Costera griega, que como sabemos en el pasado ha sido
acusada en múltiples ocasiones, tanto por organizaciones de derechos internacionales como también por organizaciones de investigaciones periodísticas y también judiciales, de atacar, violentar, robar y devolver en caliente a muchos de los migrantes que intentan durante los últimos años llegar desde Turquía a las costas helenas. Es una práctica, según estos informes internacionales, que lleva siendo sistemática por parte de Grecia desde hace varios años, incluso antes de la pandemia ocurría. Desde entonces, sin embargo, ha ocurrido con muchísimo más asiduidad en esta, sobre todo la frontera que separa marítimamente Turquía de Grecia. Además, según ha explicado hoy la Fiscalía griega, que está empezando ya a investigar este suceso, las cámaras del barco de la Guardia Costera griega, que fue la encargada de rescatar a estas personas y que acabaron chocando en contra de esta embarcación, estaban apagadas y se desconoce así qué es lo que ha ocurrido finalmente en este suceso que ha acabado con la muerte de, recordemos, 15 personas, todas ellas de nacionalidad afgana, en la frontera entre Turquía y Grecia, en la isla griega de Quíos. Bueno, hace ya una década de la gran ola migratoria hacia Europa a través de Grecia, pero siguen aún las llegadas desde Turquía hacia el territorio heleno. Siguen, aunque con números y perfiles muy distintos. Números sobre todo porque hace 10 años, como recordabas, esa gran oleada llevó entre 2015 y 2016 a 1 millón de personas, sobre todo mayormente sirios que huían de la guerra civil en su propio país, que ahora ya ha terminado. Recordemos que terminó hace poco más de un año. Ahora la mayoría de las personas que llegan a territorio heleno son sobre todo ciudadanos afganos que utilizan la ruta migratoria que lleva desde Afganistán a Irán, pasando por Turquía, en dirección a Grecia y después a Europa. Sin embargo, los números se alejan aún mucho de los números vistos hace una década. Según datos de Naciones Unidas, en los últimos años, de media, cerca de 50 a 40.000 personas han cruzado la vía marítima que lleva desde otros países del mundo hacia Europa a través de la vía helena. Sobre todo, esta reducción se ha visto, aparte evidentemente del final de la guerra de Siria, por esta reportada violencia por parte de la Guardia Costera helena y también por la persecución judicial que Grecia ha tenido durante los últimos años en contra de organizaciones de rescate y ayuda humanitaria internacionales que durante esa gran oleada se desplazaron a Grecia y estuvieron en las costas griegas durante varios años. De hecho, varias de esas organizaciones han sido perseguidas judicialmente, una de ellas incluso en un juicio que acabó con varios rescatistas internacionales en la cárcel durante unos meses y cuyo caso fue resuelto hace 2 semanas con la absolución de todos sus miembros que eran acusados por parte de la Fiscalía griega de crímenes tales como blanqueo de capitales, tráfico de personas, pertenecer a una mafia criminal e incluso el espionaje en contra de la Guardia Costera griega. Sin embargo, todos estos cargos fueron desestimados hace 2 semanas por una justicia griega que desestimó estas acusaciones y, de hecho, según organizaciones internacionales, juicios como este supusieron una persecución política por parte de las autoridades griegas a la ayuda y rescates internacionales que, eso sí, han parado por completo en las costas helenas. Ya no queda ninguna organización internacional que hace 10 años rescataba personas en el Egeo. Ahora mismo tan solo está la Guardia Costera helena. Bueno, muchas gracias a ti, Adrià, por la información. Vamos ahora con nuestro reportaje en foco de este día. Porque Francia se prepara para las elecciones municipales que se celebrarán a mediados de marzo. Hay mucho en juego, especialmente en las grandes ciudades. Por eso, en este reportaje viajamos hasta Marsella, la segunda ciudad de Francia, tristemente famosa por la violencia relacionada con el tráfico de drogas. La seguridad es el tema central de la campaña y 2 candidatos están empatados en las encuestas: el alcalde saliente de izquierda, Benoît Payan, y el candidato de Agrupación Nacional, Franck Alicio. Un reportaje de nuestros colegas de France 2. Durante los últimos 6 años, Marsella ha estado gobernada por un gobierno local con políticas de izquierda, pero eso podría cambiar en marzo durante las elecciones locales de la ciudad. El partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, ha ido subiendo en las encuestas. La sécurité, la propreté de Marseille, parce que Marseille n'a plus que le nom, excusez-moi. C'est pas l'extrême droite ou la droite dure qui va pouvoir régler ça. On s'occupe pas de nous de toute façon. Si au moment des élections, on les voit qui viennent. Y puis après, on voit plus jamais rien. Serán los 500.000 votantes de Marsella quienes decidan hacia dónde se inclina su ciudad. La cuestión de la seguridad domina ampliamente la campaña en Marsella y se ha convertido en un duelo entre 2 favoritos. A la izquierda, el alcalde saliente Benoît Payan, y a la derecha, Franck Alicio, candidato de Agrupación Nacional.
La pelea entre estos dos aspirantes ha estado muy reñida y con tanto en juego, ambos lados están jugando sus mejores cartas. En un mitin del candidato de extrema derecha, Marine Le Pen hizo una aparición especial. Todo el país está mirando. Si Marsella toma la decisión correcta, si Marsella se pone las pilas en marzo, será una señal para el resto de Francia. También cuenta con el apoyo de otros políticos de extrema derecha, con su principal tema de campaña, la seguridad. Hoy tenemos menos agentes de Policía Nacional que hace 10 años. ¿Pueden creerlo? Y dicen que lo están dando todo, por Marsella. Si es elegido, promete duplicar el número de cámaras de seguridad, triplicar la fuerza de policía municipal y reforzar el apoyo de la Policía Nacional. La violencia relacionada con bandas y el narcotráfico ha estado durante mucho tiempo en el centro de los problemas de Marsella. Las autoridades locales y nacionales han sido llamadas a actuar. Acusado por sus oponentes de ser demasiado indulgente, Benoît Payan señala que la lucha contra el crimen no depende únicamente de ellos. En lo que respecta a combatir el narcotráfico, creo que la autoridad debe seguir en manos del Estado. Estamos tratando con narcotraficantes, personas que son bárbaras, que asesinan, que ni siquiera están en Francia. ¿Qué quieren que haga? ¿Que envíe a la policía municipal al otro lado del mundo para investigar? Un candidato a la alcaldía que les diga que va a atrapar a los narcotraficantes les está mintiendo. Durante su mandato, Benoît Payan duplicó la policía municipal de 350 a 700 agentes y promete duplicarla de nuevo. Cada distrito también tendrá su propia comisaría si es reelegido. Para este candidato y sus partidarios, Marsella debe resistir la tentación de irse hacia la extrema derecha. El Partido de Agrupación Nacional se ha vuelto más común, más aceptado, pero no podemos olvidar sus orígenes y las ideas que difunden. Aunque la criminalidad global ha caído en Marsella, según la policía, la preocupación por la seguridad está en todas partes, incluso en el campo de fútbol, donde hace campaña la candidata de centro derecha. Tuvimos a un educador que fue apuñalado. Salió en todos los titulares de Francia. Una herida de cuchillo en la mano. Estábamos realmente asustados. Casi murió. La candidata de centro derecha, Martine Vassal, ha propuesto una brigada local anticrimen y un experimento de vigilancia. Me gustaría que instaláramos una zona de prueba en el centro de la ciudad con inteligencia artificial, con drones, con la policía presente. Su oponente, Sébastien Delogu, del partido La Francia Insumisa, quiere menos cámaras y más prevención. Cuenta con el voto de las zonas de bajos ingresos. Las elecciones municipales en Marsella serán observadas de cerca el 15 de marzo. Si la segunda ciudad más grande de Francia elige agrupación nacional, sería una señal significativa a nivel nacional. Unos minutos de pausa y ya regresamos con más noticias.